ATP. Como ATP entendemos una estructura compleja que se va a caracterizar por tener una base nitrogenada, conocida como adenina, un monosacárido de 5 carbonos llamado ribosa, una pentosa, y finalmente 3 grupos fosfatos unidos por enlaces importantes, y especialmente este último enlace que une al último grupo fosfato al resto de la cadena es el que va a generar una gran cantidad de energía que va a ser aprovechable. Precisamente es la hidrólisis de este último enlace la que va a permitir que se realicen todos los intercambios energéticos, hablando específicamente de la célula muscular. Recordemos que la célula muscular, para que una vez producida la contracción se produzca nuevamente una relajación, tiene que intervenir un ATP. Es por esto por lo que cuando ya no hay un suministro adecuado de ATP, cuando ya los sustratos energéticos comienzan a escasear y a disminuir, y no es posible que una cantidad adecuada de ATP llegue al sitio en donde se está produciendo la contracción muscular, es cuando van a aparecer los llamados calambres musculares, porque hay una contracción mantenida y no hay un tiempo de relajación, no hay una manera para que se relaje el músculo sin ese ATP que no está llegando. Tenemos entonces que el paso de ATP más agua, que se conoce como hidrólisis, va a dar lugar a una estructura que se llama ADP, es decir, la misma cadena, pero ya no con 3 fosfatos, sino con 2 grupos fosfatos, ADP, más un grupo fosfato que va a quedar libre. Durante este paso del ATP a esta estructura que acabamos de decir, la ruptura de este enlace me va a provocar, como ya lo había mencionado, una gran energía. Cuando esto ocurre, me van a quedar a mí la concentración de ADP y de fosfatos va a incrementar y la concentración de ATP en el músculo va a disminuir. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos ningún mecanismo de refosforilación, es decir, de resíntesis, de recuperación de ese ATP, tendríamos al final un desequilibrio entre los niveles de ADP de fosfato que al final pues estarían en concentraciones muy grandes. ¿Qué ocurre? Cuando alguna vía metabólica es activada para la resíntesis de ese ATP, básicamente lo que va a hacer es, a partir del metabolismo de los sustratos energéticos, liberar la energía necesaria para poder unir nuevamente ese grupo fosfato a la estructura del ADP. Eso es lo que se conoce como refosforilación, es decir, volver a pegar ese grupo fosfato en la cadena del ADP. Esto así a simple vista es lo que ocurre, a nivel general es lo que ocurre con la resíntesis, no ocurre ningún proceso más. Lo que va a ser complejo va a ser entender cuál es la tasa de resíntesis de ese ATP, es decir, si se utilizan ATPs a una intensidad determinada por la actividad física, los sistemas para resintetizar ese ATP tienen que cumplir con esas demandas. De lo contrario, se va a alterar ese equilibrio. Vemos entonces cómo durante la realización de la actividad física, las demandas de ATP incrementan inclusive hasta 100 veces más que en condiciones normales. Sin embargo, ese equilibrio no se altera ni siquiera. Entonces vamos a ver los diferentes sistemas, los diferentes mecanismos o rutas metabólicas que permiten resintetizar ese ATP y a qué tasa se resintetiza normalmente.